llegar a eso, pero aquí en Chile hay lugares donde se vive violencia inusitada también. Adriana, estamos también en conversación con Eduardo Gómez del Campo, el experto en narcotráfico en México. Él está desde Ciudad de México conversando con nosotros y nos gustaría tratar de entablar una conversación entre todos. Eduardo, ¿cómo ves tú la situación que está relatando Adriana, que es realmente terrible? Sí, es una gran pena. El Ecuador tiene una Policía Nacional, una institución muy sólida, muy reconocida, tiene un modelo comunitario mundialmente reconocido, y esta violencia pues, desatada de hace unas fechas para acá, ciertamente nos agarra por sorpresa a todo el mundo, pero tiene algún tipo de explicación porque Esmeraldas y Guayaquil son puertos de salida de una cantidad de droga importante, pero resultado también de una operación de incautación y de un éxito desde el punto de vista de detección y de incautación de cantidades muy grandes de droga que ha hecho la Policía Nacional. 240 toneladas de cocaína, de clorhidrato fueron requisadas, pues no requisadas, detenidas el año pasado, de un universo de 500, o sea, el 45% de la droga que pasa por territorio ecuatoriano fue detenido por la Policía Nacional, un éxito a todas luces, pero eso traería violencia social. Ya se había comentado en círculos internacionales, incluso locales, que esa droga tenía un dueño, y ese dueño no iba a estar feliz de que le quiten una cantidad multimillonaria, ¿no? Entonces, si bien la inteligencia de la Policía Nacional funcionó en términos de evitar que el clorhidrato llegara a mercados transnacionales, pues tuvo una consecuencia y un precio de sangre, ¿no? Y ese precio de sangre son los ataques terroristas de las últimas fechas, precisamente en los puertos de salida, Esmeraldas y Guayaquil. Esperemos que se dé rápido con los culpables y que no haya impunidad, A todos nos sorprende la violencia que se desató últimamente, y también es importante señalar que Ecuador hasta hace unos años era el segundo país más seguro de América. Mira, bueno, nosotros también. Tenían 5.83 homicidios por cada 100.000 habitantes. En México tenemos 29 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. La sorpresa es que Ecuador subió de 5.83 a 28 en el lapso de 2 años. Y ahí van a tener que hacer un esfuerzo muy, muy grande, la autoridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en su conjunto, para poder reducir a niveles manejables como era ese 5.83, que era la envidia de toda América y de muchas partes del mundo. Ese aumento es respuesta directa de la irrupción del mundo narco en Ecuador, así como también ha irrumpido en nuestro país. Más que el mundo narco, en Ecuador sí hay una gran correlación del mundo narco por lo mismo, porque es un país de paso de grandes cantidades y volúmenes de clorhidrato a los mercados extranjeros. Y en la misma línea será un lugar de paso para drogas de diseño, como es el fentanilo y las metanfetaminas. En Ecuador todavía no tienen un problema de organizada transnacional tan severo como lo tenemos en México, en términos de bifurcación de la oferta, por decirlo de alguna manera, delincuencial, ¿no? El secuestro lo tienen digamos, en una posición controlada, la extorsión, el cobro de piso, el secuestro extorsivo, el tráfico de personas, el tráfico de especies, el tráfico de contrabandos, incluso delitos cibernéticos. Sin duda, toda esa categoría de delitos tiende al alza porque van relacionados a la delincuencia organizada. Y tendrán que hacer, dentro del mismo esfuerzo antinarcóticos y para bajar la violencia, tiene que ir de la mano el no bajar la línea ni la defensa en los otros delitos correlacionados a la delincuencia organizada. Eduardo, Adriana, sí, pues, les quiero contar que hace poco instante habló el presidente de Ecuador, lo hizo el presidente Guillermo Lasso. Ahí estamos viendo, vamos a ver de inmediato el Twitter del presidente, donde hace referencia a la situación que se está viviendo, precisamente a cómo declaró el estado de emergencia ante esta ola de violencia y el asesinato de 5 policías en Ecuador. Señor director, si me puede mostrar, ahí está precisamente, gracias. El presidente Guillermo Lasso dice: tenemos el firme compromiso de
continuar enfrentando a las bandas delictivas con todo el rigor. Tengan la seguridad que las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía de Ecuador cuentan con todo el respaldo para ejecutar operativos que se requieran, y adjunta el siguiente video. Sí. A ver, lo vamos a revisar en cosas de instantes. A propósito de las palabras del presidente Lasso de Ecuador, Adriana, me gustaría preguntarte si efectivamente se confirmó la detención de 28 personas tras los hechos ocurridos, tras los atentados ocurridos en tu país, que finalmente terminaron con 5 policías fallecidos. ¿Esa información está confirmada? ¿No ha aumentado la cifra de detenidos? La cifra se elevó a 36 detenidos tras los últimos hechos violentos que se registraron aquí en Guayaquil, sobre todo. 36 detenidos, además de armas largas decomisadas y más de 500 municiones. Este también es un problema que tenemos, las fronteras permeables. Ya veníamos realizando desde hace algún tiempo el ingreso muy fácil prácticamente de armas, de municiones, inclusive de artefactos explosivos, porque de acuerdo a lo que informaron las autoridades cuando se realizan estas detonaciones controladas, encuentran sobre todo dinamitas, pentolitas, que tienen un registro que ellos saben que vienen desde Perú. Esa también es una lucha que se tiene aquí para reforzar las fronteras, pero son varios frentes. Claro. Y también nos faltan policías, se están preparando policías, se están preparando militares. Mira, o sea, es una lucha bastante intensa. Es tremendo, porque lo que nos dice Adriana es escuchar a un periodista o una periodista en Chile reportándote un hecho de violencia a partir del narcotráfico organizado, del crimen organizado. Faltan policías. La autoridad dice: la policía tiene todas las herramientas necesarias, todo nuestro apoyo. Actúan de manera altamente violenta contra escuelas, hospitales o centros de salud. Nosotros no hemos tenido coches bombas dispersos por todo Santiago. Espero que no lleguemos a aquello, pero ojo, yo no quiero ser alarmista. Solo quiero decir, miren lo que pasa en Ecuador. Sí, adelantémonos para que eso no puede pasar. Es que esa es la gracia de tener este programa acá al aire, que la gente lo vea. Claro. Porque la realidad que pasó en Colombia, ahora la tenemos en Ecuador. Les van a tirar panfletos a los canales para que los medios hablen de sus comillas demandas. Sí, oye, y en ese sentido, Adriana, te quería hacer una consulta. Veía un video del presidente donde hablaba del tema de los derechos humanos, en términos de: no me vengan a molestar con el tema de los derechos humanos, porque yo respaldo a las Fuerzas Armadas, respaldo a las policías. ¿Qué problema está pasando allá? ¿Tienen algún problema con lo que pasó en El Salvador? ¿Qué pasa en Ecuador? Se refería netamente a las masacres carcelarias, porque sí, han muerto personas que han estado involucradas en estas bandas narcodelictivas, pero también otras personas que estaban cumpliendo su condena por delitos comunes, si podemos decirlo de esa manera, inclusive por pensiones alimenticias, que será el robo de un teléfono celular, y hay pocas respuestas. Perdón, Adriana, para entenderlo, ¿qué es lo que pasó en la cárcel? ¿Se mataron entre varias personas o las fuerzas de la Gendarmería de Ecuador mató a algunos reos? ¿Qué fue lo que ocurrió? No entendemos. No, fueron los asesinatos entre los mismos reos. Ellos se disputan su territorio dentro de las cárceles, entre pabellones. Van de pabellón y pabellón porque están distribuidos. Ya ellos han tomado los pabellones en las cárceles del país. En este está tal banda, en el segundo está tal organización. Entonces se pelean entre ellos inclusive desde las cárceles. Y también las órdenes de los asesinatos salen de las cárceles. Es decir, la masacre carcelaria es un reflejo de lo que vemos en las calles de todo el Ecuador. Entonces, a eso se refería el presidente de la República, porque sí hay grupos en defensa de los derechos humanos que exigen respuestas al Estado por las masacres carcelarias. Pocas veces nos han demostrado un culpable o nos dicen: esta persona empezó la disputa, y los familiares de los reos se quedan sin respuestas, entre llanto, entre la incertidumbre. Entonces, a eso se refería el primer mandatario. Y la última consulta, Adriana, en la zona de Guayaquil, ¿tienen carteles establecidos? Sería como el cartel de CAE, por decirte algo. ¿Tienen claramente establecido quiénes son los que se están peleando? Sí, hay varias organizaciones. Tenemos a los choneros. ¿Los qué? Los chonekillers. Los choneros. Choneros. Así se denomina. ¿Son bandas de narcotraficantes también? Los chonekillers son bandas, sí, incluso brazos armados de algunas otras agrupaciones más fuertes. Los lobos, los águilas, los tiguerones, algunos, cada vez créeme que van saliendo más. Pero esos que te acabo de mencionar
son de pronto los más fuertes. Y también se habla de la presencia de los cárteles mexicanos y las escuelas de los sicarios en Guayaquil y Durán, y de la mafia albanesa, la mafia rusa. Es prácticamente que todo ha confluido para llegar a este nivel de violencia. O sea, se llevaron el extracto de todos los delincuentes del mundo, los tienen allá ahora radicados en Guayaquil. Oye, Adriana, consulta respecto al tema de las bandas extranjeras que podrían estar operando allá en la zona, que podrían ser ramificaciones. Tenemos ramas de, o sea, me imagino, no sé, bandas conocidas como los Z, algún cartel conocido mexicano que esté operando allá. Aquí se habla del cartel Jalisco Nueva Generación. Ya. Ese es el que se menciona en su mayoría. Sí. Jalisco Nueva Generación. Que también intentó en algún momento, se especuló también llegar a Chile, por eso es lo que quiero saber, hasta dónde van Chile. llegando, porque ya están llegando también hasta acá, hasta Chile. Adriana Peralta, de verdad, del canal RTS de Ecuador, periodista, te mandamos un abrazo gigante para ti, para tus colegas, para todos los ecuatorianos por la difícil situación, y ojalá que se haga justicia por estas verdaderas masacres que han tenido que enfrentar los últimos días. Te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias, y de verdad esperamos que esta situación mejore. Ponemos todo nuestro esfuerzo y las oraciones, inclusive para quienes son religiosos o católicos, esperando que vengan días mejores para nuestro país. Un abrazo para ustedes allá en Chile. Así es, y también agradecer, por supuesto, como siempre, a Eduardo Gómez del Campo, experto en narcotráfico mexicano, y que nos entregaba estas luces que finalmente, tal como tú decías, muchas veces el delito se organiza, por no decir varias veces, al interior de las cárceles, y esto se replica en Ecuador, en México y lamentablemente también en nuestro país. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. No, a las órdenes, un privilegio. Un abrazo fraterno a la Policía Nacional del Ecuador, a quien la tengo yo en una alta estima. Tengo muy buenos amigos allá en ese también hermoso país, y hago votos para que se haga justicia y se sepa la verdad, y que la violencia generalizada en varias áreas, no nomás de mi país, sino que se empieza a manifestar en toda nuestra América, encontremos el camino para irla atemperando, encontremos también el camino para que ya no haya espacios de impunidad para ningún delincuente. Trátese ojalá así sea. O delincuencia. Esperemos que así sea. Y también me reitero a las órdenes, y como siempre, un placer. Gracias, Eduardo. Gracias, Adriana. Bueno, tenemos más cosas comunes últimamente con nuestros países cercanos, limítrofes latinoamericanos. Se repiten ciertos patrones. Lo importante es ponerle coto firme para no llegar a lo que está sucediendo hoy, lamentablemente, por ejemplo, en Ecuador. Hacemos una pausa comercial y regresamos de inmediato con más Dolache.